tiene una productividad para el bien, para el azúcar, equivalente a 8 unidades por hora, y para el café equivalente a 4 unidades por hora. El país B tiene una productividad equivalente a 16 unidades por hora y 9 unidades por hora. Entonces, si recordamos la regla de decisión de cómo decidimos, bueno, número uno, ¿quién debería ser el país que decida especializarse, compañeros? ¿El más eficiente o el menos eficiente? ¿El más eficiente? El que tenga la ventaja comparativa o absoluta de la producción en ese caso. No, compañeros. Recordemos que dijimos de que la decisión de especialización o quien debe proponer el comercio debe venir del país menos eficiente, ¿verdad? Porque él es quien debe identificar en dónde tiene una desventaja menor y consecuentemente poderse especializar en ese bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo toma esa decisión? Dividiendo la productividad del país B. ¿Qué vamos a ponerle nombres a estos países? Digámosle que este es Guatemala y México. Entonces, México es más eficiente que Guatemala en la producción de ambas mercancías. Entonces, el país que debe tomar la decisión y proponer el intercambio debe ser el país que es menos eficiente. Esa es la regla de decisión. Así es como se establece el modelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los que deben de decidir especializarse en algo. Este país es más eficiente en ambas mercancías, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tiene que venir de ellos. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de establecer o fijar que el ratio de eficiencia entre el país más eficiente, en este caso México y Guatemala, dividiendo la productividad de México dentro de la de Guatemala y eligiendo especializarse en aquella productividad que sea, o en aquel ratio que sea más bajo, porque ahí tienen una menor desventaja, ¿verdad? Es decir, México es 2.25 veces más productivo que Guatemala en la producción de café, pero solo 2 veces más productivo que Guatemala en la producción de azúcar. Entonces, Guatemala decide especializarse en azúcar. El segundo paso es que Guatemala tiene que ofrecer un intercambio que sea ventajoso para para la producción o para el país más eficiente, ¿verdad? Entonces, proponíamos inicialmente un intercambio de 12 por 12, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, usando la nomenclatura que hemos venido utilizando. De 12 por 12. ¿Cómo ustedes determinarían si ese es ventajoso, compañeros? ¿Cuál sería el primer paso para resolver el modelo, compañeros? Acuérdense que este es un problema que vimos el día jueves, ¿verdad? Determinar las horas hombre para satisfacer la demanda. Para satisfacer su obligación comercial, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí GT, aquí MX. Entonces, horas hombre necesarias para esto. Pues aquí tomamos las horas hombre necesarias para esto y las dividimos. Luego, ¿cuál es el siguiente paso, compañeros? Producción de autarquía. La producción de autarquía, ¿verdad?
Para Guatemala es 6. Para México es 21. Ahora, ¿cómo vemos las ganancias? Sería la demanda, perdón, el intercambio de 12 menos la autarquía. Así es, ahí está. Miren, compañeros, el compañero ahí les resuelve, ¿verdad? Sería la demanda menos la producción de autarquía. Entonces, con un intercambio de 12-12, Guatemala sí gana 6 unidades. Pero México pierde 9 unidades, ¿verdad? Y como aquí definimos la utilidad como el consumo y la producción, entonces este intercambio no conviene a México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están con la misma cantidad de horas hombres produciendo menos de lo que producirían en autarquía. ¿Eso de qué nos da pauta, compañeros? O sea, ¿qué va a hacer México con esta propuesta de intercambio comercial? De que Guatemala debe ofrecer más. Correcto, México va a rechazar esta opuesta porque ellos van a perder, ¿verdad? Entonces Guatemala debe ofrecer más. Ahora, ¿cuál es la situación ahí? Tampoco podemos tener una situación donde Guatemala entre en negativo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una cantidad más que nos permita aún tener ganancia, ¿verdad? Entonces, esto se hace un poquito por iteración, ¿verdad? O sea, no hay alguien, o por lo menos yo aquí no veo una fórmula inmediata que nos salte a la vista, ¿verdad? Pero, como yo lo resuelvo es de la siguiente forma. Yo digo, 12 no es suficiente, ¿verdad? Entonces, si yo aumento a ¿cuánto tengo acá? Si por ejemplo yo aumento a 20, pongámoslo a 15. Si por ejemplo yo aumento a 15 y me quedo con 12 acá, será que ya voy a tener ganancia para ambos países. Entonces, ¿cuántas horas hombre le van a ir, va a ir necesitando, va a necesitar Guatemala para satisfacer su obligación comercial? Pues ese sería 15 dividido 8, ¿verdad? Y le quedaría 1.875. Y a México. Bueno, México ya sabemos que 12 es demasiado. Entonces, ¿qué tendría que hacer México para que este intercambio fuera valioso, compañeros? Bajar el intercambio. Correcto. ¿Por qué? Porque si lo vuelve a hacer con 12, ¿cómo le va a quedar? Le va a quedar igual, ¿verdad? Entonces, digamos que México lo baja a 10. Entonces México ya solo tiene que invertir esa cantidad de horas hombre para producir en autarquía. A ver, Guatemala con esto sale con 7.5 y México aquí ya sale 6 con 17.
Perdón. Ok, entonces seguimos teniendo un valor negativo para México, ¿verdad? Solo que es uno que es mucho más cercano al que teníamos anterior. Y Guatemala tiene un valor negativo de igual forma, ¿verdad? Un valor positivo de igual forma. Si tratamos ir, por ejemplo, con 18 y 8, vamos a encontrar entonces, como ven, conforme Guatemala va creciendo, la cantidad de bienes que tiene que ofrecer, su cantidad de horas hombre aumenta y consecuentemente su ganancia se va volviendo cada vez más pequeña, ¿verdad? Entonces tiene que llegar un punto donde ambos estén en positivo. ¿Qué pasa ahí, compañeros? Guatemala se vuelve negativo y México se vuelve positivo. Entonces, si nosotros tratamos la combinación o el intercambio donde donde ambos eran positivos, eso nos va a permitir, queremos tener un valor positivo, ¿verdad? En ambos. Y ahí es donde vamos a poder ir resolviendo nuestra ganancia. Pero la clave de todo se los va a dar tener que encontrar ese precio que les permita ubicar dónde se establece la ganancia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para Guatemala, esto es lo que sucedía en autarquía. Vamos a hacerlo todo de un paso. Y para México es este de acá.
Ahí tenemos las ganancias para ambos. Entonces, como van viendo, vamos a ir encontrando nosotros un valor. Si encontramos que nos sale un valor negativo, lo que podemos ir viendo es un valor que se vaya aproximando o que vaya reduciendo esas brechas hasta que ambos queden en un valor positivo. ¿Hasta acá hay alguna duda, compañeros? Por mi parte, todo claro, Eric. Muy bien. Bueno, ahora que ya establecí que en el bien de importación yo puedo tener ganancias para ambos bienes, ¿cuál sería el siguiente paso, compañeros, de acuerdo al modelo que hemos venido desarrollando? La ganancia si el trabajo fuera intensivo. Exactamente, el uso intensivo del trabajo. ¿Cuál es el primer paso para eso? Es el intercambio dividido la producción más grande. Dividido la cantidad de producción esta, ¿verdad? Sería la... Sí, la menor. Correcto. Es el intercambio, es cuando nosotros decimos, bueno, si yo no tuviera intercambio, ¿cuántas horas tendría que trabajar yo para obtener eso? Solo que aquí me confundí, compañeros. Es el intercambio. Entonces, el bien que yo voy a recibir del intercambio dividido en la cantidad de horas o dividido en la productividad del bien que yo voy a importar para determinar cuántas horas me tomaría a mí recibir ese bien, ¿verdad? Luego, ¿qué tengo que hacer yo posteriormente, compañeros? Yo tengo mi primera ganancia. ¿Cuál es el siguiente paso, compañeros? Es la producción del bien importado. La producción del bien de exportación, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser con esas horas hombre lo que yo voy a tener acá? Pues aquí tengo yo que con el bien de exportación yo voy a tener del bien de exportación, dadas las horas hombre que a mí me hubiese tomado producir esto, yo voy a tener 16 y 8.4. Y a esto solo le resto mi obligación comercial. La ganancia en el bien exportado sería 16, que es mi producción, menos 15. Entonces aquí tengo una ganancia de 1. Y aquí sería 8.43 menos 8. Entonces ya ahí yo tengo la ganancia en el bien de exportación. ¿Se comprendió eso, compañeros? Es el mismo ejercicio que hemos venido realizando, ¿verdad? Finalmente, tengo que ver yo cuánto sería lo que yo podría ganar en ocio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería si yo no uso intensivamente mi trabajo? Sería este menos este, que es igual al 12.5% de una hora,
y de igual manera menos que son ganancias realmente pequeñas, ¿verdad? Pero como vemos, aquí cuando hay algún país que no está especializándose en la producción del bien que para el cual es más eficiente, que es el caso de México, que se está especializando en producción de café, a pesar de que ellos a lo interno son más eficientes en la producción de azúcar. Entonces, una de las maneras de contrarrestar eso o de que el comercio siga existiendo es a través de los cambios en el precio de intercambio, ¿verdad? Entonces aquí el azúcar deja de valer, perdón, deja de valer 1 por 1 con el café. Aquí podríamos decir nosotros que el precio del azúcar, que el precio del café equivale aproximadamente a 1.87 unidades de azúcar. Eso es lo que diríamos ahí, ¿verdad? Entonces el precio sería la variable de ajuste. Y lo que nosotros vamos a encontrar es que hay ciertas productividades donde no vamos a encontrar un socio de intercambio, ¿verdad? Entonces el intercambio va a suceder no solo para países que tengan diferentes características técnicas y diferentes habilidades dentro de su población, sino que para aquellos países que tengan una eficiencia que permita que ambos países, en las mercancías que se están comerciando, que permita que ambos países deriven ganancias de su intercambio, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con respecto de esto, compañeros? Licenciado, yo tengo una duda. Sí, dígame. En esta ocasión nosotros encontramos ganancia en ambos países en la relación 15-8. Correcto. Pero digamos, si yo me pusiera creativo o me fuera por otro camino y encuentro una relación que igual hay ganancia 16-9, esto no afectaría como a la hora de querer encontrar una misma respuesta. No, porque al final el propósito del ejercicio no es encontrar una respuesta única, es decir, es completamente posible y de hecho estoy seguro, si nosotros introducimos decimales, aquí vamos a tener nosotros podríamos tener un número infinito de respuestas, ¿verdad? Entonces el propósito del modelo ricardiano, más bien del modelo de Ricardo, porque el siguiente modelo también es un modelo ricardiano, no es en sí encontrar la respuesta, la única respuesta, sino mostrar de que es posible obtener ganancias del comercio exterior. Por eso a mí esta versión de este modelo no mucho me gusta ponerlo en los parciales virtuales, porque realmente que es en los parciales virtuales con las opciones múltiples y eso así, es un poco difícil de evaluar, ¿verdad? Entonces prefiero utilizarla en los laboratorios ahí, pero sí aquí es completamente posible y aceptable de que haya más de una respuesta. Gracias. Porque aquí la coincidencia de los números nos dio que 15 y 8 era, ¿verdad? Entonces a la tercera iteración pude encontrar ese valor. No sé si alguien más tiene una duda, compañeros, algún comentario. Gracias, licenciado. Entonces, perdón si, para confirmar, dijo que ese 1.875 es Este de acá. ¿Perdón? Este de acá. No, el que está en ese, ajá. Dijo que 8 de café equivale a 1.875 de azúcar. No, fíjese que solo es la división del azúcar dentro del café. Entonces yo tengo
O sea, Guatemala tuvo que darle 15 quintales de azúcar y recibir a cambio únicamente 8 unidades de café. Entonces, por cada unidad de azúcar que Guatemala dio, por cada unidad de café que México dio, recibió a cambio 1.875 unidades de azúcar. Visto de otra manera, por cada unidad de azúcar que Guatemala dio, recibió a cambio 0.55333 unidades de café. De tal manera que estos son los precios, ¿verdad? Porque el precio no es nada más que una mercancía expresada en términos de otra mercancía. Generalmente esa otra mercancía es el dinero, ¿verdad? Pero si lo pensamos en términos de tipo de cambio, usted puede recibir por cada dólar que usted recibe 7.7 quetzales. O por cada quetzal que usted recibe, perdón, por cada quetzal que usted da, puede recibir, por ejemplo, 12 centavos de dólar, ¿verdad? Entonces ahí está expresando una mercancía en términos de otra. Entonces aquí cuando nosotros hablamos del precio del café y el precio del azúcar, yo le diría, bueno, el precio del azúcar el precio del café es 1.875 unidades de azúcar y el precio del azúcar son 0.5333 unidades de café. Entonces si yo doy una unidad de azúcar, pongámosle un quintal para hacerlo simple, yo voy a recibir a cambio más o menos medio quintal de café. En este contexto, el quintal es 2 veces más valioso aproximadamente que el azúcar. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, Lick, ya todo quedó un poco más claro. Ok. Muy bien, compañeros. Entonces, no sé si me permiten un momento, compañeros, me están llamando de la escuela, no sé qué pasó, pero bueno, yo ahorita regreso con ustedes. Voy a dejar de presentar y voy a cerrar mi micrófono.
Bueno, perdón, compañeros, ya estoy de vuelta. Bueno, compañeros, entonces vamos a, no sé si queda alguna duda, algún pendiente, algo que no entiendan del modelo de Ricardo y hasta cierto punto del modelo de Smith, ¿verdad? Son el mismo modelo y por eso es que se contextualizan como el modelo clásico y nos dan como que de alguna manera la forma de ver los primeros intentos de encontrar el beneficio que surgía del comercio internacional. No sé si existe alguna duda, alguien tiene algún comentario, algo que quieran decir al respecto. Ok, bueno, entonces nosotros con eso cerraríamos ese módulo de los clásicos, ¿verdad? Que hasta cierto punto es nuestro módulo más sencillo, y es bastante intuitivo, ¿verdad? Y empezamos a hablar sobre los modelos neoclásicos, ¿verdad? De alguna manera, los modelos de comercio internacional, los modelos puros del comercio internacional siempre siguen la línea clásica, neoclásica, y es realmente hasta recientemente que se hacen o se realizaron intentos o avances con el modelo, con modelos de otra corriente, ¿verdad? Pero además de eso, entonces nosotros, el siguiente paso que nos toca hablar un poco es acerca de los modelos neoclásicos del comercio internacional. Y estos son modelos que de cierta manera ya, ya fijan o establecen la comercialización y la no especialización total. Entonces esa es una de las principales innovaciones que se hacen con estos modelos, ¿verdad? Ya son modelos que de alguna manera u otra tratan de aproximarse más a la realidad y de tratar de alguna forma de encontrar que cada país busque especializarse en aquella, en la producción de aquel bien que represente un menor costo de oportunidad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro ese concepto de costo de oportunidad. Ahorita les voy a proyectar, compañeros, disculpen. Entonces, de estos modelos, el más famoso es el modelo de un economista, creo que es austriaco, que se llama Gottfried Haberler. Y el modelo de Haberler, por así llamarlo, es el modelo de costo de oportunidad por excelencia, ¿verdad? Ustedes lo van a encontrar. Hasta aquí vamos a enfocarnos más en el libro de Salvatore porque nos permite de alguna manera ir avanzando de mejor manera. Pero, ¿qué entienden ustedes por costo de oportunidad, compañeros? ¿Qué es lo que ustedes pueden interpretar a partir de ese concepto? La tasa de sacrificio de un bien para obtener otro bien. Exactamente, ¿verdad? Es una tasa de sacrificio. Vamos a dibujar aquí. Tasa de sacrificio. Entonces, de alguna manera, yo vengo y empiezo a abordar los problemas desde otra perspectiva, ¿verdad? Ya no lo abordo exclusivamente desde la perspectiva de que, bueno, yo sé que aquellos producen más de esto, entonces yo voy a producir esto sino que yo internamente puedo empezar a tomar pasos y decir, bueno, ¿qué es lo que yo produzco de alguna manera más, de una manera más eficiente, ¿verdad? O más efectiva. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de que avancemos. Por cierto, compañeros, les voy a estar trasladando por Classroom el, el tema o las diapositivas de
de las diapositivas de esta unidad que acabamos, o de este módulo que acabamos de terminar, ¿verdad? Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Solo recuérdense de que lo que les dije en la primera sesión, ¿verdad? Las diapositivas únicamente cubren como que lo que me es útil a mí para recordarme de qué es lo que les tengo que decir y algunos temas de soporte, ¿verdad? No son un sustituto ni para aprender en clase ni para repasar los libros de texto. Entonces, si alguien me dice así como que mire, lo que venía en el parcial no estaba en la diapositiva, pues lo más seguro es que la gran mayoría y lo más complejo no vaya a estar en las diapositivas, ¿oyeron? Entonces, porque la verdad que hacer diapositivas no es mi fuerte y no mucho me gusta. Entonces, voy a saltarme estas partes teóricas. Esto, por ejemplo, les puede ayudar para estudiar las preguntas teóricas que van a venir en su parcial, pero quiero que el día de hoy cerremos la clase hablando un poco de supuestos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los supuestos del modelo de Haveler? Es decir, ¿qué es lo que él está, desde cuál es su punto de partida para él evaluar el modelo? Bueno, el primer punto de partida es que el trabajo no es el único factor de la producción, ¿verdad? Y que el trabajo no es un factor de la producción homogéneo. ¿Qué significa esto, verdad? Básicamente significa que nosotros vamos a pasar del trabajo a tener ya trabajo y capital. Y además de tener capital y trabajo, vamos a tener un capital que es y un trabajo que son cambiantes a lo largo de nuestra función de producción. O que pueden serlo, ¿verdad? No necesariamente lo son, pero pueden ser cambiantes a lo largo de la función de producción. Es decir, que yo puedo tener tasas marginales de sustitución que son variables, ¿verdad? El mercado de un país no es único ni homogéneo. Entonces, de alguna manera, lo que Haveler plantea en su modelo es que lo que nosotros vamos a tratar como una resolución del modelo no es una resolución total, sino que se llevaría como a nivel micro y diríamos que es la resolución para una firma, y que las firmas dentro de los países tienen una cantidad infinita de resoluciones al problema similar al de Haveler, ¿verdad? Entonces, de tal manera que las firmas están constantemente buscando especializarse en diferentes mercancías, ¿verdad? Él asume que los costos de producción existen, que los costos de producción no son constantes, es decir, que pueden variar y pueden incrementar o disminuir cuando las funciones de producción pasan de ser de corto plazo a largo plazo, ¿verdad? Los costos de transporte sí existen, existen diferencias y cambios tecnológicos, pueden haber trabas y obstáculos para el libre comercio, y los obstáculos y los insumos para la producción no son inamovibles, ¿verdad? Entonces, todo esto él lo trata como una suposición de su modelo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se comportan los agentes económicos? Depende de todo de esta baraja de opciones que tienen disponible, ¿verdad? Él sigue manteniendo, o de alguna manera nosotros vamos a seguir trabajando con el esquema de 2 países y 2 mercancías, pero al ser el mercado de un país que no es único ni homogéneo, nosotros vamos a tener
que cada país dentro de nuestro modelo va a querer consumir ambas mercancías, ¿verdad? No va a querer consumir únicamente una o no va a querer la especialización completa. Y entonces nosotros tenemos que encontrar cuál es ese punto de la producción que le permite a cada país maximizar la producción y hacer llegar a los habitantes de ese país la mayor cantidad de bienes que les permita irse de alguna manera desarrollando, ¿verdad? Entonces aquí los precios van a ser lo que refleje todo eso, ¿verdad? Nosotros podemos considerar aquí que de alguna manera todos estos supuestos hacen ver como que el modelo va a ser mucho más complejo y la verdad es que solo es ligeramente más complejo, porque al final los precios son los que permiten ajustar todo eso, ¿verdad? De que los costos no constantes y los costos de transporte existentes, nosotros necesitamos tener niveles de precios, es decir, intercambio de mercancía por mercancía, expresada en términos de la otra mercancía, así como hicimos con el café hoy y con el azúcar, que de alguna manera muestren esa variación en los precios. ¿Alguna duda con alguno de estos supuestos, compañeros? Y si todavía completamente no entienden cómo esto entra a jugar dentro de nuestro modelo, no se preocupen porque hoy es una sesión introductoria, ¿ok? ¿No hay ninguna duda, compañeros? Licenciado, perdón, cuando hablamos de costos de transporte, estamos hablando entonces como tal, ¿verdad? O sea, marítimo, de aéreo y terrestre. Es correcto. Generalmente, como funcionan los costos de transporte, es un factor dentro de una ecuación, ¿verdad? Entonces decimos que los costos de transporte están representados por el valor X, ¿verdad? Por eso ahí más o menos estamos hablando de como de cadena de suministro. No exactamente. Recordemos, sí, en el mundo real, pero recordemos que el modelo, que es una versión simplificada de la realidad, entonces no tiene el alcance de introducir una cadena de suministros dentro de los costos de producción, ¿verdad? Sino que simplemente dice, bueno, la producción para este productor, la producción de este bien está representada de esta forma y ahí va a tener una ecuación con un valor X o un valor Y que va a representar los costos de producción. Al final, pero sí, ¿verdad? En el mundo real, los costos de transporte generalmente nosotros los visualizamos como los costos de las cadenas de suministros, ¿verdad? Y hoy en día que estamos en una fase muy marginal del comercio, ¿verdad? Ya estamos tan avanzados con temas de comercios en el mundo real que de alguna manera las ganancias se ven en factores hasta cierto punto muy pequeños. Esos aspectos de logística se vuelven sumamente importantes, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos una cadena de suministro que nos permite llegar ahí, qué sé yo, 72 o 80 horas antes que nuestra competencia, hacen un mundo de diferencia, ¿verdad? Pero para los propósitos del modelo no llega a ese nivel de detalle, de granularidad de nosotros pensarlo como una cadena de suministro, ¿verdad? Gracias, ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer? Lick, solo una duda, había indicado de que los países van a buscar la maximización, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué más? Es que me quedé atrás con ese sentido. Sí. Pues ellos van a buscar satisfacer la demanda de su población y maximizar la producción. Gracias, Lick.
Entonces, fíjense que eso al final se vuelve un aspecto similar al que encontramos, ¿verdad? ¿Con qué valor yo puedo maximizar mi producción y minimizar o de alguna manera hacer más pequeño los aspectos perdón, de qué manera puedo maximizar mi producción y maximizar la cantidad de bienes que mi población tiene para consumir, ¿verdad? Y lo que Haveler decía es que si nosotros hacemos ese ejercicio, por ejemplo, digamos que hacemos un ejercicio y nos queda así, ¿verdad? Y determinamos de que esta es la mejor producción, porque aquí yo produzco 800 unidades de trigo y 200 unidades de leche, y a través del intercambio yo puedo obtener, qué sé yo, no sé, una cantidad de ¿verdad? Digamos que yo al final voy a terminar con 600 unidades de leche y 500 unidades de trigo, ¿verdad? A través del intercambio. Lo que él decía es que cada país y cada firma tienen un número infinito de este modelo, donde ellos están a la larga, tal vez no con el nivel de detalle y granularidad que él los está haciendo, pero que a la larga tenemos un montón de modelos donde estamos seleccionando, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para maximizar mi producción y que la demanda de mi población esté satisfecha? Y que en cada país van a haber un montón de esos modelos. Entonces, que nosotros deberíamos de pensar en estos modelos o en el trabajo de cada modelo como uno de los ejemplos de cómo se puede maximizar la producción dadas ciertas condiciones, ¿verdad? Dick, entonces, cualquier país tiene una variedad, se puede decir, para cumplir esa maximización. Correcto, digamos que cualquier país a lo interno viene y dice, bueno, yo tengo las capacidades, digamos que yo tengo tierra arable, ¿verdad? O yo tengo, y de esa tierra arable, yo tengo la opción, digamos que sea este cuadro, ¿verdad? Yo tengo la opción de en esta tierra producir maíz y producir azúcar. ¿Cómo yo distribuya la producción de maíz y azúcar dependerá de dos factores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos factores? Bueno, uno, yo quiero maximizar la producción y dos, yo quiero satisfacer la demanda que existe de mi población de esos bienes. Y yo le voy a dar prioridad a una o a otra dependiendo de los precios que yo pueda obtener. Pero si los precios son iguales, entonces yo voy a dividirlo de tal forma que yo pueda hacer ambas cosas, ¿verdad? Si los precios son diferentes, entonces yo voy a hacer la que me permita ganar más, ¿verdad? Dick, entonces en este modelo ya tomamos en cuenta los precios. Sí, este modelo ya entran en juego los precios. Los precios siempre los expresamos en términos de mercancía, porque digamos que yo puedo hacer el costo de oportunidad, no es nada más que un precio, ¿verdad? Es una mercancía en términos de otra mercancía. Pero sí ya entran en juego cuántas unidades, solo lo que no hace es monetizar los precios, ¿verdad? Podríamos hacerlo y podríamos de alguna manera hacer ese paso adicional, pero Haveler nuevamente es en el esfuerzo simplificador, lo que dice es, aquí yo voy a hacer nuevamente, si yo lo hago a modo de trueque y simplemente expreso los precios en términos de las mercancías, yo puedo de alguna manera satisfacer esas obligaciones. Y puedo mostrar la importancia que tienen los precios, ¿verdad? Si yo estoy recibiendo, qué sé yo, 3 unidades de maíz por cada unidad de azúcar, yo puedo expresarlo en esos términos y es un precio efectivamente, ¿verdad? Gracias, Dick. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda, compañeros?
Entonces, esa es la diferencia con el modelo que acabamos de ver, de que no incluye costos de transporte, no incluye costos de producción. Sí, la diferencia viene de los supuestos, ¿verdad? Y los supuestos al final cambian cómo opera cada modelo individualmente. Voy a evaluar qué tanta complejidad le vamos a meter al modelo de Euler, porque quiero que nos dé tiempo antes del primer parcial de por lo menos llegar a dotación de factores. Entonces, póngase, vamos a ver, porque hay versiones de este modelo que tienen incluso no solo 2 mercancías, sino ya 3, 4 mercancías. Entonces quiero ver hasta qué tanto nos queremos meter en porque este también es un modelo que ya está un poco, pues, por falta de una mejor palabra, desfasado, ¿verdad? Pero es necesario ir construyendo como que esa base de los principios generales de cada modelo. Porque al final, miren, modelos de economía internacional, hay cientos de modelos, ¿verdad? Entonces tenemos que escoger como que los más representativos que nos muestren ideas principales como ventaja absoluta, ventaja comparativa, costo de oportunidad, dotación de factores. Yo les diría que adicional a eso, los más recientes son competencia monopolística y efectos de red. Y esos serían como que los 6 conceptos o pilares que explican por qué se da el comercio internacional, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio que el mundo tiene del comercio internacional que hace de que siempre haya oferta y demanda en ese ámbito? Entonces, mi meta es que lleguemos al primer parcial, por lo menos a dotación de factores. Gracias, Lick. De nada, nada. Bueno, compañeros, yo creo que por acá vamos a dejar la clase el día de hoy y el día jueves terminamos de ver el aspecto teórico de este modelo y tal vez empezamos a trabajar algunos los ejercicios más sencillos y el viernes ya vamos a hacer un día más práctico, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o algún comentario antes de que terminemos el día de hoy. De nada, compañeros. Licenciado, disculpe. Yo sí tengo una pequeña duda. La presenté ahí en el chat. Era más que todo saber si no se tiene todavía alguna fecha tentativa para los exámenes. No, todavía no. Fíjese que ahorita acaban de ser retrasadas. Generalmente el primer parcial es entre la primera y la segunda retrasada. Entonces, o no. No estoy seguro. Tal vez le estoy hablando mentiras. Mejor le soy completamente honesto y le digo, no, todavía no han mandado ningún calendario prospectivo. Entonces todavía no se sabe tampoco respecto a si va a ser virtual o presencial. No, de eso no se tiene conocimiento. Yo creo que va a ser virtual, pero no estoy seguro. Ok, muchas gracias. Esa era mi única duda. De nada, compañero. Que pasen feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Feliz noche.